doy gracias en esta mañana. Te doy gracias, Padre, por tu palabra. Te doy gracias por tu Espíritu Santo. Te doy gracias por tu Hijo Jesucristo. Te doy gracias por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Te doy gracias, Padre, porque por tu sangre, Jesús, tenemos entrada al trono de la gracia en el cual hallamos oportuno socorro para nuestras almas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gracias. Le invito a la palabra a Mateo capítulo 16. Es muy importante, y creo que es algo que Dios está haciendo con su iglesia en este tiempo, es abriendo el oído espiritual de la iglesia, abriendo los ojos espirituales. Escuchaba a un pastor muy respetado y muy conocido hablando de una anécdota de otro pastor amigo de él, que le contó. Este pastor fue invitado a una iglesia a predicar la palabra, y cuando llegó a la iglesia, cada iglesia tiene su forma, su estilo, hasta normas, formas de hacer las cosas, su estructura, orden. Nosotros tenemos una forma que hemos hecho las cosas, y yo digo que lo que funciona no se cambia, se mejora, pero no se cambia. Y llegó a esta iglesia a predicar este hombre de Dios, y comenzaron a cantar. Y cuando comenzaron a cantar, pues una vez que terminaron el primer cántico, se paraba una persona y profetizaba. Era una cultura profética en esa iglesia. Y traía una palabra: así dice el Señor. Y soltaba la palabra profética. Terminaba de profetizar, cantaban otro corito. Cuando terminaban el corito, se paraba otra persona: así dice el Señor. 5 profecías de diferentes personas en el culto. Y no en ese culto, por culto. En todos los cultos era la cultura de que había que profetizar. Y la palabra manda que hay que profetizar. La palabra nos enseña que hay que hablar en lenguas. Pero la palabra dice que se haga todo decentemente y en orden. ¿Qué sucedió? Terminó eso, el predicador ya estaba listo para predicar, y dijo, cuando le tocó la parte, dijo: he visto que en esta noche Dios ha hablado por profecía 5 veces. Dios, cada persona que se ha parado ha dicho: así dice el Señor. Yo quisiera que alguien me dijera cuál fue la primera profecía. Fue el predicador, que de hecho él predicó esa noche el mensaje más corto de la historia. Su mensaje fue de 2 minutos. ¿Cuál fue la primera profecía? Nadie se paró. ¿Cuál fue la segunda? Nadie se paró. ¿Cuál fue la tercera? Así, ¿cuál fue la cuarta? ¿Cuál fue la quinta? Dijo: nadie sabe. Pero es que cada uno de los que se paró dijo: Dios dijo. Y yo creo que cuando Dios habla hay que escucharlo. Y el predicador le dijo: así que Dios habló 5 veces en esta noche y nadie lo escuchó. Así que imagínese menos cuando yo hable. Si usted no oyó a Dios, menos me va a oír a mí. Dios le bendiga. Y salió de la iglesia. Yo creo que en este tiempo hacen falta predicadores y hombres que sean radicales, que se atrevan a parársele de frente al desorden, al desalineamiento, a la falta de propósito que se ha metido en la iglesia del Señor. Y ese orden no va a salir de otro lugar, mi amado hermano, iglesia que me escucha, si no es de su palabra. En su palabra está todo el orden, están todas las instrucciones. Y Dios me ha inquietado
a que por varios domingos hable de la iglesia. De la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Te preguntaría en esta mañana, ¿te has hecho la pregunta qué es la iglesia? ¿Qué yo soy en la iglesia? ¿De dónde viene la iglesia? ¿Para qué es la iglesia? Son preguntas que yo haría en esta mañana. ¿Por qué estoy en la iglesia? Mucha gente dice, voy para la iglesia. Y a veces tenemos el concepto hasta mal entendido, porque la iglesia no es el templo. Yo vengo al templo para reunirme con la iglesia. Porque la iglesia somos nosotros. Pero la iglesia no aparece en la Biblia hasta que Jesús habla de ella. Porque era un secreto escondido. Lo primero que te voy a decir en esta mañana es que la iglesia estaba en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. La iglesia no es una organización. La iglesia es un organismo. Son dos cosas muy diferentes. La iglesia no es una organización. La iglesia no es un club social. La iglesia no es un centro de actividades. La iglesia no es un centro motivacional. La iglesia es un organismo. Es el cuerpo de Cristo. Y todo comenzó con una promesa que está en Mateo. Vamos a dar la palabra a Mateo capítulo 13. Capítulo 16, verso 13. Perdón, dije 13, ¿verdad? Capítulo 13. Capítulo 16 de Mateo, verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre era él. Le preguntó a sus discípulos: ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Yo quiero oír la opinión de lo que la gente dice, de los que de afuera hablan de mí. Yo quiero saber qué la gente está diciendo de mí. Y ellos dijeron: bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Mire qué cosa, si Juan el Bautista ya había venido. Diga, Juan era Juan. Pero la gente decía que él era Juan. Otros decían que Elías. Otros decían que Jeremías. O algunos de los profetas. ¿Y cuántos profetas hubieron? Profetas mayores, profetas menores. Ezequiel, Jeremías, Daniel, Oseas, Abdías, Miqueas, Malaquías. Algunos de los profetas. Pero entonces, aquí viene la pregunta clave. Y tiene que ver con nosotros también. Esta pregunta, mis hijos, mis hermanos, mis amigos, en esta mañana no creo que haya sido registrada en la palabra como un hecho o una pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos en aquel tiempo. Yo creo que es una pregunta para los discípulos de este tiempo. ¿Cuántos discípulos hay aquí también en esta mañana? Yo creo que ellos no se esperaban la pregunta. Ahora Jesús le pregunta: ok, eso es lo que la gente dice, ¿quién yo soy? Pero él le dice: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Ahora yo quiero que ustedes me digan quién yo soy. Ahora yo quiero que ustedes me digan qué ustedes conocen de mí.
Ahora yo quiero que ustedes me digan que ustedes pueden hablar de mí o decir de mí. Te pregunta el Señor en esta mañana, el Señor Jesús, ¿me conoces? ¿Qué puedes decir de mí? ¿Conoces quién soy? ¿Conoces lo que doy? ¿Conoces de dónde vengo? La Biblia registra ¿cuántos discípulos eran? 12 y algunos más. No registra cantidad aquí, habían 70 más. Pero había un grupo de 12, uno por cada tribu. Pero la Biblia, mi Biblia y la suya también, no dice que todos contestaron a la vez y dieron opiniones. Pero hubo uno, siempre hay uno, diga, siempre hay uno, siempre hay un arriesgado, siempre hay un valiente. Y dice la Biblia, respondiendo, y escuche bien, marque bien lo que voy a decir ahora, Simón Pedro. Simón. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa palabra Cristo tiene un significado muy poderoso porque el Cristo era el Mesías esperado. Cristo significa el ungido por Dios. En el antiguo pacto habían unas tipologías. Dios comenzó a preparar el camino para cuando Cristo apareciera. Hubieron 3 tipos de ungidos en la Biblia, en el antiguo pacto. Los sacerdotes eran ungidos por Dios, eran ungidos con aceite, eran separados para hacer la obra del Señor. Los profetas eran ungidos con aceite y separados para hablar la palabra del Señor. Los reyes eran ungidos con aceite y marcados para dirigir un pueblo. Queriéndose decir que Cristo era sacerdote, era profeta y era rey. Y esos hombres eran ungidos con aceites. Pero había un ungido, yo le llamaría el ungido de los ungidos, que no había otro como él, que iba a ser ungido por Dios mismo, con su Espíritu Santo, para traer una diferencia y una marca y un cambio a este mundo. Ese era Jesucristo, el Cristo profetizado. Entonces Pedro, el hombre del vulgo, el hombre que no tenía letra, el hombre pescador, el hombre que no había estudiado en el instituto, el hombre que a lo mejor todos menospreciaban y no le daban valor, el bocón. Ese hombre, con todos los defectos, emocional, colérico, bravo, ese hombre con todos los defectos que tenía, pudo identificar y decir quién era Jesús. Y con toda confianza declara una palabra muy cierta que Jesús la afirma: tú eres el Cristo, tú eres el ungido, el Hijo del Dios viviente. Cuando tú identificas a Cristo y cuando tú sabes quién es Cristo, tus debilidades son lo de menos. Tu falta de conocimiento es lo de menos. Porque lo demás va a ser completado. Si tú sabes quién es Jesús, lo demás viene solo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo, escuche bien, Simón. Su nombre era Simón.
el que le puso a él Pedro fue Jesús. Y eso está en otro verso, en algún momento se lo busco. Pero su nombre original era Simón. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto que tú acabas de decir no te lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos te lo dejó saber. Y ahora viene una declaración. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Anote bien, Pedro. Petros. La Biblia en el Nuevo Testamento fue escrita en griego. Y Petros, Pedro es Petros, que significa pedazo de piedra. Una piedra. Diga piedra. Pero ahora es lo interesante, lo que sucede aquí. Yo también digo que tú eres Pedro, que tú eres Petros, que tú eres una piedra. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro era un Petros, una piedra, pero no era la roca. Una piedra es el pedazo o el fragmento que se desprende de una roca. La roca es la más grande, la piedra es un pedazo que se desprendió de una piedra mayor. Aleluya. Dios le estaba diciendo a Pedro, Pedro, tú eres un pedazo de piedra que va a estar edificada sobre esta roca que soy yo. Cristo es la roca. Cristo es la roca. Cristo es la roca, es la piedra, es la roca de ángulo que dice, sobre la cual edificaron los edificadores. Y le dice Pedro, sobre esta roca, porque este versículo la Iglesia Católica lo transgiversó y declaró que esa piedra era un hombre, que era Pedro. Y de ahí salieron los papas y que la iglesia está fundamentada en un hombre. La iglesia fundamentada en un hombre se cae. No funciona. La iglesia está fundamentada en Cristo. El fundamento, la zapata de la iglesia es Cristo Jesús. Aleluya. El ungido, el Hijo del Dios viviente. Sin Cristo no hay iglesia. Él es el fundamento. Y lamentablemente en la iglesia y en el evangelio moderno muchos hombres se creen que son el fundamento de la iglesia. Muchos hombres se han creído que sin ellos la iglesia no funciona. Muchos hombres se han creído que si no es a través de ellos no suceden sanidades ni milagros. Quiero decirte algo, yo me hago a un lado para que el fundamento que es Cristo sea puesto en la iglesia. Y la iglesia tiene que conocer cuál es su fundamento. Sobre quién está parada. ¿A quién le ha creído? ¿En quién está puesta tu fe? Tu fe no puede estar puesta en ningún hombre. Tu fe no puede estar puesta en ninguna organización. Tu fe tiene que estar puesta en Cristo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Yo te digo, y sobre esta roca que soy yo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades. El Hades significa el sepulcro. Las puertas del sepulcro no van a prevalecer en contra de ella. ¿Sabe lo que estaba hablando Cristo? Que ya la muerte no iba a tener autoridad ni potestad sobre la iglesia, sobre los que vinieran a Cristo, los que murieran en Cristo, porque habría una promesa de resurrección. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas. El que está en Cristo tiene el derecho, aleluya, de algo nuevo, una vida nueva aquí en la tierra, pero aún después de la muerte tiene el derecho a que el día que suene la trompeta, Él va a resucitar, aleluya, el sepulcro. El día que la trompeta suene y Jesús venga a esperarnos en el cielo,
Esa no es la segunda venida. La primera venida de Cristo fue cuando Él vino a la tierra, se hizo hombre y murió. Fue tomado en el cielo, fue levantado. Dice que pronto en un abrir y cerrar de ojos sonará la trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hayamos quedado, los que estén vivos, nuestros cuerpos seremos transformados y seremos levantados a las nubes donde estará Cristo esperándonos. Cristo no va a tocar la tierra. Cristo regresa. La segunda venida de Cristo es después de los 7 años de las bodas del Cordero, cuando vamos a estar celebrando 7 años de bodas, aleluya, con el Cordero en el cielo, mientras aquí abajo está la tribulación, la gran tribulación sucediendo. Y es tiempo de que la iglesia y los predicadores comiencen a hablar la verdad y saquen la gente de aquí de la tierra. Se está predicando un evangelio que nos ha dejado aquí eternos en la tierra. Cristo viene por su iglesia y la va a levantar. Y seremos transformados. Seremos transformados. Los que hayan muerto, no importa si son 100 años, 200 años que hayan muerto en Cristo. Los familiares nuestros que han muerto en Cristo van, escucha bien, antes de nosotros ser transformados, ellos van a salir de la tumba. Escucha bien, no importa si los cremaron, Dios le va a hacer cuerpo nuevo, van a salir en un cuerpo nuevo. Y mientras eso está sucediendo, nuestro cuerpo está siendo transformado. La cuestión es que hay evidencia. Hay evidencia de 2 hombres que se reunieron con Jesús en ejemplo de lo que va a suceder en el monte de la transfiguración. Había un Moisés que fue muerto y enterrado por Dios, pero estaba hablando con Jesús. Proféticamente había resucitado. Y Moisés no ha resucitado todavía. El día que Cristo venga, Moisés va a resucitar también. Lleve su mente para atrás. Él va a resucitar también. Pero allí estaba sucediendo una escena de lo que iba a suceder. De lo que va a suceder. Estaba Moisés, que ya murió. Ejemplo de los que resucitan en Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán. Pero había otro que no vio muerte, pero fue transformado. Ejemplo de los que no, cuando llegue Cristo, no están muertos, están vivos y van a ser transformados para ser arrebatados al cielo. Porque Elías fue llevado al cielo. ¿Alguien está conmigo en esta mañana? ¿Alguien me está siguiendo? ¿O necesitan que le dé cornflakes con leche? Porque esto es doctrina que debemos entender. Es parte de nuestra esperanza. Es parte de la promesa. Es parte de lo que va a suceder. Por eso es que le dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y viene ahora y le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca que soy yo edificaré, a ti te daré, versículo 19, a ti te daré las llaves, Pedro, del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Diga: poder y autoridad. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Si hay una preocupación que yo tengo como ministro del Señor, como creyente, ni como pastor, como creyente, es el mensaje de condenación. Es la predicación
que te acusa. Es la predicación que te hace sentir que tú nunca cualificas. Es la enseñanza que siempre te tiene hablando del problema, pero nunca te ofrece una solución. Lo que Cristo estableció, la iglesia que Cristo establecería sobre la roca que es Él, y el precursor de esa iglesia, porque quien la comenzó fue Pedro, el apóstol Pedro, en quien Jesús depositó la confianza o le legó el ministerio. Lo vemos en Hechos 2, en el derramamiento del Espíritu Santo, cuando estaban todos reunidos en el aposento alto. Quien salió a predicar primero fue Pedro, el que Jesús dijo, al que Jesús le dio el poder para abrir algo, para desatar algo. El mensaje de esta iglesia que Cristo estableció sobre él es un mensaje de liberación, es un mensaje de sanidad, es un mensaje de restauración, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de sanidad, es un mensaje de salvación. Un mensaje diferente a ese es otro mensaje. El mensaje de salvación no te deja en condenación. El mensaje de salvación del reino no te deja arrastrado. El mensaje de salvación no te deja triste. El mensaje de salvación que iba a predicar esta iglesia que está fundada sobre la roca es un mensaje que te llena la vida de esperanza. Es tiempo de esperanza. Es tiempo de hablar de esperanza. Es tiempo de hablar las buenas nuevas de salvación como son. No es tiempo de estar condenando. No es tiempo de estar hablando de problemas. La gente que siempre está hablando de problemas. Y el problema es este. Y la situación es esta. Mire, yo puedo hablar de problemas e identificar problemas. Pero cuando yo identifico un problema, traigo la solución. Porque si yo no traigo la solución con la identificación, yo soy parte del problema. ¿Me entendió? Cuando yo identifico problemas y no traigo soluciones, yo soy parte del problema. Estoy enredado en el problema. El evangelio del reino, la iglesia que Cristo estableció, vino a resolver problemas, vino a vencer problemas, vino a arreglar el problema. Tiene un mensaje de esperanza. Tiene un mensaje que liberta. Tiene un mensaje que te saca del lugar más oscuro donde tú te encuentres. La pregunta sería, ¿conocemos el mensaje de Cristo? Porque si no conocemos a Cristo, jamás conoceremos su mensaje. Y puedo estar predicando, entonces, si no conozco a Cristo, un mensaje diferente. La palabra me dice a mí en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda. El interés de Dios no es dejarte perdido. El interés de Dios es rescatar a todo el que quiera, a todo el que se deje. El mensaje del evangelio no te puede dejar perdido. El mensaje del evangelio no te puede dejar enredado. El mensaje del evangelio, yo no te puedo dejar aquí, a ti vengo a predicar una palabra que te deja confundido, que cuando tú salgas por ahí salgas triste. Tú tienes que salir de aquí con una esperanza. Tú tienes que salir de aquí con gozo. Tú tienes que salir de alegría, porque el mensaje del evangelio son buenas noticias.
La predicación del evangelio no te puede dejar amargado. La predicación del evangelio no te puede dejar enchismado. Ni con miedo. Con miedo menos. Recibiréis poder. Recibiréis poder. Recibiréis autoridad. Recibiréis valentía. Eso casi me salió como español ahí. Recibiréis valentía. Hacía el gato con botas. Aleluya. Chiquito pero peligroso. Aleluya. Valiente. Aleluya. Alguien diga aleluya. En el evangelio uno se ríe, se goza el culto. Aleluya. Yo reprendo ese espíritu de amargura. El gozo del Señor es mi fortaleza. Aleluya. Yo no me imagino un Jesús amargado. Yo me imagino un Jesús sonriente. Aleluya. Pero el versículo 17 dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar el mundo. Escuche bien. Si Dios no envió a Jesús a condenar el mundo, ¿quién soy yo para estar condenando gente? ¿Quién soy yo para estar predicando un mensaje que te deja en condenación? Porque eso es lo que significa. Te deja en condenación, te deja acusado, te deja triste, te deja derribado, te deja imposibilitado, te deja pensando: yo jamás voy a salir de esta condición, yo jamás puedo servir a Dios, yo no sirvo, yo no cualifico. Tengo buenas noticias para ti: ninguno cualificaba. Y tengo otras noticias: ni seguimos cualificando, porque lo que nos cualifica es su gracia y su misericordia. A todos nosotros. A todos nosotros. Y yo dependo de su gracia todos los días. Es por su gracia. Es porque Él quiso. Pues si tú quieres, papá, yo la cojo. Yo recibo esa gracia que me permite vivir, que me permite mejorar día a día. Si Él no me condena, ¿quién somos tú y yo para estarnos condenando los unos a los otros? Oprimiendo, persiguiendo. Recuerdo, lo he dicho varias veces. Un día estoy en mi oficina, en la empresa, y viene mi abuelo. Y yo fui criado bajo unos principios cristianos muy fuertes y tuve una buena base. Pero vivía en una condenación. Era como que yo no era libre nunca. Era como que nunca nada de lo que yo hiciera pudiera agradar a Dios. Vivía bajo la ley, no bajo la gracia. Y mi abuelo todo el tiempo era: mi hijo arregla con el Señor, mi hijo es esto. Y todo el tiempo era como una condenación. Era como si yo nunca cualificaba. Y más cuando vine a esta iglesia, que me moví de la iglesia tradicional donde yo nací. Que yo no me moví, Dios me trasladó. Porque una cosa es que yo me mueva y otra cosa es que Dios te trasplante. Y Dios me trasplantó y me trajo a este lugar. Y llegué sin ninguna motivación, embuste. Como decía Miguel, embuste. Llegué detrás de la siervita. Dios usa cosas. Dios usa gente. Dios usa mujeres de Dios. O hombres de Dios. Y era una condenación todo el tiempo. Y ese día, yo creo que
había terminado de leer un libro de mi apóstol Nahum Rosario. Atrévete a cambiar. Y ese día yo le dije a él: ven acá. Tú has perdido el tiempo miserablemente conmigo. ¿Por qué tú dices eso? Sí, porque todo el evangelio que tú me has predicado, todas las enseñanzas que tú me has dado, todos los valores que tú me has dado, están perdidos porque para ti yo siempre estoy mal con el Señor. No ha resultado en nada. Siempre estoy mal. Pues tú has perdido el tiempo en lo que me has predicado. ¿Sabe qué pasó? Él se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Y eso lo rompió. Y comenzó a llorar. Y me pidió perdón. A veces estamos tan ciegos, señalando a otros, juzgando a otros, buscándole los problemas al otro, identificando los problemas en el otro, identificando los problemas en la iglesia, identificando lo que el pastor no hace, identificando lo que los diáconos no hacen, lo que los cantores no hacen. Y no nos damos cuenta de que el problema somos nosotros. Pero quiero decirte algo: hay esperanza para el que quiera cambiar. Hay esperanza para el que escuche el mensaje. Hay esperanza para sanar. Hay esperanza para que haya liberación y tú puedas cambiar esa vida. Hay esperanza. Muchas veces juzgamos conforme a lo que hay en nuestro corazón. De hecho, yo aprendí hace mucho tiempo que el ladrón juzga por su condición. Por la condición, por cómo está él o cómo está ella. Frustrados, amargados, abatidos. Y por eso usted va a ver las cosas según el lente que usted tenga puesto. Si tú tienes un lente de amargura, tú vas a tratar de que todo el mundo sea un amargado como tú. Si tú tienes un lente de frustración, tú vas a tratar de arrastrar a todo el mundo a todo eso. Quiero decirte, el evangelio del reino, el evangelio de Cristo, el mensaje vino a cambiar todo eso. Vino a cambiar las frustraciones. Con lo primero que vino a trabajar es con la salvación de nuestra alma. Es con nuestro lugar en la eternidad. Con nuestra relación con Dios. Jesús no vino a condenar a nadie. Pero quiero decirte algo. Hay algo que te va a señalar. Se llama el Espíritu Santo. La palabra te va a señalar. La palabra es un espejo. Pero aún así no te condena. La palabra lo que te dice como espejo es: tienes la cara sucia, tienes el alma sucia, tienes el corazón sucio, necesitas limpiarlo para que vengas al Señor y recibas de su gracia, de su amor, y tu vida sea diferente. La palabra nunca, el mensaje del reino nunca te va a dejar sin una esperanza de algo mejor que se llama Cristo. Una predicación que te deja sin la esperanza y te deja solamente en la acusación y te hace sentir inferior, no es un mensaje del reino. No es un mensaje completo, es un mensaje incompleto, porque el mensaje de la palabra confronta, pero sana, restaura, limpia, edifica, te renueva, te hace una nueva criatura, te hace una invitación a un cambio, a que tu vida sea mejor. ¿Sabe por qué mucha gente no viene a la iglesia? A nosotros, no al templo, a nosotros. La gente no es que no quiera llegar al templo. Muchas veces la gente lo que no quiere llegar es a un grupo de personas. Dios mío, Señor. Escuché los otros días de una persona. Me dijo que
habló con un pastor para recoger, para usar la guagua de la iglesia para buscar niños en un residencial y traerlos a la iglesia. ¿Y sabe lo que dijo ese pastor? No, porque esos niños son unos problemáticos. Yo reprendo al diablo. Ese hombre no ha nacido de nuevo. No tiene el evangelio verdadero. El evangelio de Cristo es para los de las barriadas, es para el residencial, es para el rico, es para el pobre, es para el desvalido, es para el joven, es para el enfermo. Otro que conozco dijo que cómo íbamos a comprar guaguas en la iglesia. Cuando fuimos a comprar la guagua de la iglesia, me dijo, ¿para qué tú vas a comprar guaguas si yo quiero salir de las que tengo aquí? Porque aquí lo que vienen, así me dijo, son un chorro de viejos en esa guagua. Eso es un gasto. Me dijo, gasto 11,000 pesos de gasolina al mes. Ojalá yo pudiera gastar 30,000 al año en gasolina para buscar las almas. Eso no es el evangelio del reino. El evangelio es para todos. Para el rico, para el pobre, para el que está deprimido, para el alcohólico, para la prostituta, para el homosexual que puede cambiar, aleluya, porque el evangelio trae cambio, porque el evangelio es Cristo y todo el que tiene un encuentro con Cristo cambia. Esta iglesia está fundada en Cristo. Que tenga mucho cuidado el que quiera separar gente aquí. Porque se va a meter con Cristo. Para los que tienen problemas mentales. Para los niños especiales. Yo sueño con tener maestros de escuela bíblica para niños especiales. Y que los niños con autismo, que los niños con síndrome de Down, que los niños con cualquier retraso mental puedan recibir la palabra en su grado, en su forma. ¿Usted sabe cuántos padres no pueden venir a la iglesia? Porque su niño molesta. Aquí los niños no molestan. Aquí los bebés no molestan. Aquí hay espacio para todos. Y van a venir. Y van a llegar. Y escuche bien. Y se van a resbalar. Y se van a caer. Y van a fallar. ¿Quién no lo ha hecho? ¿A quién no le pasa todavía? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Los vamos a acusar? ¿Los vamos a perseguir? ¿Los vamos a juzgar? Cuando ninguno de nosotros merecíamos ser amados, y Él envió a su Hijo amado para morir por nosotros en la cruz del Calvario y derramar la sangre. ¿Qué nos hemos creído? ¿Quiénes nos creemos? ¿Que somos los grandes maestros? ¿Que somos mejor que Jesús? El Señor tenga misericordia. Pero yo en mi casa, serviremos a Jehová. Y el Señor nos dará el diseño y el Señor nos dará guianza. ¿Cometeremos errores? Claro que vamos a cometer errores. ¿Quién no los comete? Pero no serán errores intencionales. El que no hace nada nunca comete errores. ¿Sabe quién no comete errores? El que lo que hace es hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Es perfecto. ¿Dónde está mi? Échale mano a esa. Desde la barca cualquiera habla. Pero Pedro le dijo, ¿puedo caminar por encima de las aguas? Y Jesús le dijo, ven, camina. Y caminó. Que se hundió, pero caminó.
Es el único discípulo que está registrado que caminó de las aguas por presentado. Yo quiero ser un presentado para el reino, aunque me equivoque, aleluya, aunque tenga miedo, pero esos presentados muchas veces son los que logran cosas, aleluya. Un presentado con iniciativa. Son peligrosos. Sí, porque hay presentados sin iniciativa. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Salvarlo, rescatarlo. Y la salvación no es cosa de un día. La salvación es un proceso. Cada día yo soy más salvo. ¿Por qué? Porque soy más procesado. Cada día yo soy más salvo porque cada día Dios brega más conmigo. Cada día tú eres más salvo porque Dios sigue bregando contigo. ¿Qué es lo importante? Estar en la iglesia, permanecer en la iglesia que está sobre Cristo, fundamentada en Cristo. Jesús declaró lo que leyó, lo que se profetizó de Él en Isaías, en Lucas 4, del 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para hablar de malas noticias. Vamos a esperar ahí que los muchachos me pongan. Lucas 4, 18. Mire, a mí Dios no me llamó a estar hablando del COVID, ni me llamó a estar hablando de problemas de gobierno. En esta iglesia se habla de la palabra. Y cada reunión es para hablar de la palabra, no es para hablar de otra cosa. Aquí cada vez que nos reunimos es para hablar de la palabra de Dios. De todo lo que tiene la palabra de mí. Yo voy a hablar de fe. Voy a hablar de sanidad. Yo voy a hablar de liberación. Yo voy a hablar de esperanza. Yo voy a hablar de buscar más a Dios. Yo voy a hablar de meterme con Dios. Yo voy a hablar de buscar manifestar los dones del Espíritu sobre mi vida. Usted sabe lo mucho que hay que hablar de la palabra y predicar para yo estar hablando de otra cosa. Digo, si yo soy un verdadero creyente, porque usted va a hablar de lo que usted está lleno. Y un creyente, un ministro, un líder creyente en el cuerpo, lo que habla es de la palabra, no habla de otra cosa. Y se alinea a lo que dice la palabra. Ay, que la enfermedad, pues hay sanidad, por su llaga fuimos nosotros curados. Vamos a ungirte con aceite, vamos a ponerte las manos encima y sacarte primero ese demonio de incredulidad que tienes encima. Que no te deja creer. La iglesia tiene que volver a una fe sencilla, a una fe pura. Sin intelectualismo, sin pensarla mucho. La fe no se piensa, la fe se ejecuta. El Señor me dice, tírate, me tiro. Si el Señor me dice que me tire. No hemos parado ni un solo momento. Yo no me paro ni por los números. A mí los números no me detienen. Comenzamos en enero 2. Otra vez nuestras reuniones. En enero creo que el primer día creo que llegaron, no sé si fueron 88 personas o 110 personas llegaron a la primera reunión aquí. ¿Usted cree que yo me frustré? ¿Usted cree que yo me puse a murmurar? ¿Usted cree que yo me puse a quejarme? ¿Usted cree que yo me puse a condenar? ¿Sabe qué yo dije? Gracias, Señor, por los que están. Gracias, Señor, porque seguirán llegando.
orando por los que no habían llegado, orando por los que tenían miedo, orando por los que estaban encerrados. ¿Usted cree que yo me voy a encerrar? Cristo no se encerró. Los apóstoles no se encerraron. Enfrentaron. Los primeros creyentes. ¿Qué es lo que hay? Por predicar el evangelio. Los leones en el Coliseo. Vamos para allá. No, pastor, hay que ser prudente. Yo te voy a decir algo. La fe te convierte en un imprudente. Por eso es que dice que el evangelio es para locura. Es locura. No tiene lógica. No tiene sentido. Rompe los parámetros. Rompe las ideas. Rompe las estigmas de los hombres. Rompe los formatos que tienen los hombres. Porque el evangelio está fundamentado en Cristo. Y después que me habla de toda la mogolla, enfermedad y basura y noticias y cuánta cosa, hay que creerle a Dios. ¿En serio que usted le va a creer unas noticias que dan unas noticias sí y otras no? Que ponen lo que ellos quieren poner. Busque todas las marchas cristianas que se han hecho en este país. A ver si la prensa, ni un solo medio, los otros días casi 200,000 personas marchando por una casa y no lo reseñó ningún canal. El único que lo reseñó fue Jay Fonseca. Jay, te salvaste porque no reseñaste. Fue creyente, sí. Ningún canal reseñó eso. Nadie, ningún noticiero, ningún periódico, ninguno. Pero se amarra cualquier bobo ahí frente al Capitolio con una sola persona a reclamar una tontería y a ese sí lo reseñan. ¿Usted cree que yo le voy a creer a un noticiero así? Posiblemente me adelante en lo que voy a decir porque lo iba a decir en los mensajes próximos. La iglesia de Cristo, escuche bien, no tiene su esperanza puesta en las causas, en ninguna causa. Su esperanza puesta en ninguna causa. No es que no pueda luchar por causas y ejecutar causas sociales, espirituales, morales. Tenemos que defenderla y hacer lo que nos toca, pero mi esperanza no está en eso. El apóstol Pablo, cuando lo llevaban preso, usted lo puede leer en los últimos capítulos del libro de los Hechos, estudie todo el historial del apóstol Pablo cuando lo encarcelaron y tuvo que enfrentarse a la justicia. Aunque él se enfrentaba a la justicia con derecho y sabía el derecho, ¿sabe lo que hacía el apóstol Pablo en medio de esas circunstancias? Predicar a Cristo. La causa de la iglesia es la predicación del evangelio. ¿Sabes por qué? Escucha bien. El yo defender una causa, un movimiento, muchas veces no va a cambiar a un político. Pero el yo predicarle el evangelio a ese político, que es la misión de la iglesia, puede hacer que ese político tenga un encuentro con el Señor, su corazón cambie y él alinee su causa. ¿Alguien me está entendiendo en esta mañana? Las causas no cambian a nadie ni transforman nada. El que cambia es Cristo. El que cambia es el Espíritu Santo. La causa de la iglesia es la predicación del evangelio. Y el mensaje del evangelio es el que transforma al que lo escucha. El apóstol Pablo está hablando al rey Agripa y él le dice: Pablo, tranquilo, Dios mío,
Casi me convences de ser cristiano. ¿Sabe? Pablo se olvidó de su derecho legal y que estaba preso. Vio una oportunidad para predicar al Cristo resucitado. Aleluya. Y este rey le dice: Pablo, es como que dio un brinco. Espérate, que este hombre me tiene dormido. Casi me persuades de ser creyente. Porque esa es la obra del Espíritu Santo. Cuando tú predicas y tú hablas, el Espíritu Santo está tocando la puerta del corazón de la gente, persuadiéndolos de su condición, hablándole, diciéndole: lo que te están diciendo es verdad, lo que te están diciendo es lo que tú necesitas, acéptalo, recibe ese mensaje, recibe ese mensaje, recibe ese mensaje. Esa es la función del Espíritu Santo, convencer al corazón. Pero el Espíritu Santo no le va a hablar a nadie que nosotros no le hablemos. Queremos salvar la iglesia aquí dentro y la gente perdiéndose allá afuera. El problema es esto, el problema es lo otro, el problema. El problema eres tú, que sabes más de problemas que de soluciones. Porque el que conoce el Evangelio conoce que hay más soluciones que problemas. El que conoce el mensaje del Evangelio conoce que hay más sanidad que enfermedad. El que conoce bien el mensaje de Cristo sabe que hay más liberación que depresión, que ansiedad, que pánico. Escuchar los testimonios de cómo personas están siendo sanadas, personas que estaban tomando muchos medicamentos, y ver cómo la palabra los está convenciendo, cómo el Espíritu Santo los está llevando a creerle a Dios y sanando sus emociones. Porque el mensaje del reino que viene del cielo siempre te va a llevar a un lugar de fe, a creerle a Dios, a confiar en tu Creador, a confiar en tu Hacedor, a confiar que esas condiciones emocionales y físicas que tú tienes, el Señor las puede sanar. Eso es lo que queremos oír, esos testimonios de lo que Dios está haciendo. Pero Dios va a hacer con aquel que quiera que Él haga. Dios no va a obligar a nadie. Dios es un caballero, el Espíritu Santo es un caballero. El que creyere será salvo. ¿Cuál es la esperanza? Aquí salvación. Aquí hay una condición nueva de vida que tú puedes experimentar, pero tienes que creer. Y cuando crees, vas a tener que dejar cosas. Oh my God. El diablo tiene mucha gente chupándose una paleta de chicle chiquita. Y la gente se está chupando la paleta, le gusta la paleta, le gusta el dulce, y están tratando de llegar al chicle. Lo que no saben es que hay una paleta más grande como la de Kiko. Que se llama el Evangelio. El Evangelio es esa paleta más grande, más dulce, mejor que la que tú tienes. Aleluya. Pero si los que hemos recibido esa paleta no se la enseñamos a la gente, que lo que yo tengo, que lo que yo he recibido es mejor que lo que tú tienes, y que lo bueno es que no lo tienes que comprar, que es gratis para ti también, para el otro también. Yo quiero que lleguen aquí fumando, bebiendo, tatuados, del party, del trap, del reggaetón, del alcoholismo, de la infidelidad.
Que lleguen toda esa gente por ahí por la puerta con todos sus vicios y sus formas, porque este es el lugar de transformación a donde Dios los quiere traer. Aquí está la medicina que ellos necesitan para ser salvados, para ser sanados. ¿Cuántos doctores hay aquí, enfermeros, para sanar a esa gente con el mensaje del reino? Aquí no los vamos a echar fuera, aquí no los vamos a criticar, aquí no les vamos a decir, tú no cualificas. Repudio el rechazo. No lo soporto. Repudio la segregación. No la soporto. Hay iglesias que se han convertido en campamentos nazis de segregación y separación. Esa iglesia no es la iglesia de Cristo. Dios no está ahí. Dios no está ahí. Lo que hay es nombre. Apariencia de piedad. El Espíritu del Señor está sobre mí. Oh, ¿y de qué forma? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a enfermar, dice ahí, a hablar de enfermedades, a hablar de virus, a hablar de achaque. Mire, yo le voy a decir algo. Basta ya de estar hablando de achaques aquí en la iglesia. Comience a hablar de su milagro. Comience a hablar de su sanidad. Una competencia de a quién le duele más. No, porque a mí me duele la rodilla. Ay, muchachos, a mí me duelen las dos. ¿Y qué te están dando? Ah, me están dando esto. No. A mí me están dando esto. Padre Celestial, no te tires. Oh, Dios mío, Señor, que yo no entre por esa puerta. Que lo voy a ungir, le voy a ungir la cabeza y la boca. Siento el malestar, siento la enfermedad, pero no le voy a dar gloria. Le voy a dar gloria al que lo puede sanar, a la solución, no al problema. Ah, eso es fantasía. Pues mire, siga usted pensando que esto es fantasía y siga enfermo, pobre y endemoniado. Que yo con mi fantasía, que es fe, creerle a Dios, voy a seguir próspero, bendecido, sano, libre, ayudando a otros, aleluya, a creer. ¿Cómo está? Aquí. ¿Cómo? Ay, Dios mío, Señor. Gracias, es nuevo. Échenle mano a esta. Aprendí nueva ahora. ¿Cómo estás? Aquí bailando con la fea. ¿Cómo estás? En la rueda de abajo. Como dijo una, ¿cómo estás? Esperando que el diablo me lleve. Eso es lo que va a pasar. Escuche bien. Deshonramos a Dios cuando decimos aquí como Dios quiere, y todo con esa confesión miserable, aplastada,
changa. Porque que yo sepa, ¿qué dice ahí? Que los planes que Dios tiene para mí, los pensamientos que Dios tiene para mí, son de bien, son de mal. Planes para darme un futuro, para darme una esperanza. Aleluya. Los planes de Dios son buenos. Los pensamientos de Dios son de sanidad, de liberación, de gloria, de bendición, de provisión para sus hijos. Cambia esa mentalidad a una mentalidad correcta. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres mi Salvador, el Hijo del Dios que todo lo puede y está conmigo, está en mí, vive en mí. Aleluya. Por eso es que todo lo puedo en Cristo. Que Cristo el Hijo del Dios viviente, que me fortalece. A mí no me fortalece el sistema, no me fortalece las noticias, me fortalece Cristo, el Hijo del Dios viviente que vive en mí. A pregonar libertad a los cautivos. El que está cautivo, usted no se encierre con él. Sáquelo de ahí. Sáquelo de esa confesión. Sáquelo de ese negativismo. Yo no me voy a poner de acuerdo con la enfermedad de nadie. Yo me voy a poner de acuerdo con el milagro que Dios quiere hacer en tu vida. Por eso tú me dices que estás enfermo. Yo oro por ti inmediatamente creyendo en la sanidad divina. Claro que hay que confesar. Me siento mal, oren por mí. Eso es lo que tengo que hacer. La Biblia dice, ¿hay alguno enfermo entre ustedes? Venga a los ancianos. Y yo oro por el que sea. Tienes COVID, yo oro por ti. Te pongo las manos encima para que se te vaya el catarro ese. Eso es lo que es. Se acabaron los amenes. Qué bueno, pastor. Vamos a estar orando por usted para que Dios lo use con poder y gloria. Pues ore por mí, sí. Ore por mí. Si usted no quiere hacer, yo lo voy a hacer. Yo lo haré en el nombre del Señor. Comerán cosas mortíferas y no nos harán daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y le voy a decir algo. Y si con imponer las manos el enfermo se sana, no crea que esa enfermedad se me va a pegar a mí. Se va a ir al infierno donde salió. A pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. A predicar el tiempo agradable del Señor. Esa palabra significaba que en ese momento se estaba cumpliendo esa profecía de Isaías. Pero quiero decirte, el 2022 sigue siendo un año agradable. Sigue siendo un año perfecto para predicar las maravillas, las grandezas del Señor. Y escuche bien, no le vamos a bajar ni una. No le vamos a bajar ni una. Bájale dos ni tres le vamos a bajar. Vamos a seguir de gloria en gloria. La iglesia no baja, la iglesia sube, aleluya. La iglesia no va para abajo, la iglesia va para arriba, aleluya. Mateo 5:14, el Señor le dijo, ustedes son la luz. Esto está en la versión PDT. Mateo 5:14 al 16. Oh, tú llegaste en esta mañana al lugar indicado, al lugar correcto. Mateo 5:14 al 16. Ustedes son la luz que alumbra al mundo. En la otra versión 60 dice, vosotros sois, ¿dónde estás? Aleluya. Mateo 5:14.
Vosotros sois la luz del mundo. En esta versión dice, ustedes son la luz que alumbra el mundo. Y dice, una ciudad que está en un monte no se puede esconder. Dice que somos una luz, pero nos compara también con una ciudad. Una ciudad en un monte. No hay forma de que una ciudad esté en un monte y usted no la vea. En la punta de una montaña. No hay forma de que usted no la vea. Pero dice que nosotros somos la luz que alumbra el mundo. No se enciende una lámpara para ponerla debajo de una canasta, sino sobre el candelero para que ilumine a todos en la casa. Asimismo, dice el versículo 16, asimismo ustedes, palabras de Jesús, ustedes deben ser la luz para los demás, de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras y adoren a su Padre que está en los cielos. La pregunta es, ¿qué está viendo la gente en ti? ¿Qué está viendo el mundo en ti? ¿Qué está escuchando de tu boca? ¿Qué está viendo de tus acciones? Porque con la boca es un mamey. Con la boca se habla, la palabra dice, la palabra esto, escrito está. Hay que hacer lo que dice la palabra y se queda solamente en la boca. Frutos, acciones, que la gente vea en ti luz, no tinieblas. Si la gente que está en tinieblas ve en ti luz, tú vas a ser un centro de atracción. Porque la luz en medio de las tinieblas brilla. La luz en medio de las tinieblas no se convierte en tinieblas. Dios quiere que tú brilles. Dios quiere que tú y yo seamos luz en medio de las tinieblas. En medio de este mundo desesperanzado, confundido, lleno de miedo, tú brilles. Con valentía, con poder, con gloria, con autoridad. Siendo un digno representante del evangelio del reino. Siendo un testigo de Cristo. Y cierro con esto. Isaías 9. Del 1 al 7. Ese Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente, profetizado. Si nosotros supiéramos, si la iglesia realmente entendiera, en el tiempo que nosotros estamos viviendo, que los profetas no lo vieron, profetizaron de él, y nosotros estamos viviendo en el cumplimiento profético del sueño de Dios para este mundo, en este tiempo que era su iglesia, seríamos otra cosa, lograríamos más. Pero qué bueno que podemos identificar que eso está así, porque nosotros seremos parte de una iglesia que traerá cambios a Humacao, a Puerto Rico entero, a Vieques, al Caribe y a donde quiera que el Señor nos lleve con esta palabra. Por eso nos estamos preparando, por eso estamos metiéndonos en la palabra, para poder entender la visión, el propósito, el sueño de Dios. El sueño de Dios no es lo que otro dice por ahí, así dice el Señor, este es el sueño de Dios. No, el sueño de Dios está en su palabra, está escrito, ya fue revelado. Escuche bien, ya no hay más revelación que buscar, ya todo fue revelado para este tiempo. Isaías 9, del 1 al 7. Sin embargo, déjame buscarlo en la 60 porque no tenemos la PDT allá arriba todavía. Isaías 9, 1. Mas no habrá siempre, ¿qué? Oscuridad para la que está ahora en angustia. ¿Qué me está hablando ahí de esperanza para la que estaba en angustia? Ya no va a haber más oscuridad. Quiere decir que esa oscuridad tiene fecha de vencimiento. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo
que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea. ¿En Galilea de cuál? ¿De qué dice ahí? ¿De quiénes está hablando ahí? De Israel. ¿De quién está hablando ahí? De nosotros. Seremos llenos de gloria, llenos de luz, aleluya. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra, de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la ¿qué? La tristeza, la depresión, la ansiedad, la alegría. Se alegrarán delante de ti, como se alegran en la siega, en la cosecha, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. El Señor viene a libertarnos. El Señor vino a romper. Ya Cristo vino a quebrantar. Ya Cristo quebrantó el yugo. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, todo manto revolcado en sangre, serán quemados, pasto del fuego. Quiere decir que las vestimentas y los utensilios de nuestros enemigos ya no van a existir, serán quemados. Porque un niño nos es nacido. Porque un niño nos es nacido. Un hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, para siempre. Eso no cambia, es ahora también. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, aleluya. Ya ese niño nació, ya ese principado nació, ese consejero, ese Dios fuerte, ese Padre eterno, ese príncipe de paz nació ya y está en nosotros ahora. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Ponte en pie en esta mañana. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Le crees a ese Padre eterno? ¿A ese consejero? ¿A ese príncipe de paz? Ese es el Cristo. La roca sobre la cual nosotros, la iglesia, estamos edificados. Escucha bien. Llévate esto. Tú eres una piedra de esa roca. Tú eres un Petros de esa roca. Es tu derecho. Es mi derecho. Y si tú estás en esa roca, no hay tormenta, no hay viento, no hay nada que te afecte. ¿Cuánto lo reciben en esta mañana? Padre, he hablado tu palabra en esta mañana. Me metí a donde tú me llevaste. Fui a donde tú me dijiste que fuera. Hablé lo que tú me dijiste que hablara. Enseñé lo que tú me dijiste que enseñara. Padre, te doy gracias. Yo te pido ahora, en el nombre de Jesús, que tu palabra, que es una semilla,
no caiga en los pedregales, no caiga en el camino, no caiga, Señor, en tierra árida, sino que caiga en tierra fértil y que tu palabra, Señor, produzca fruto en nosotros, al 30, al 60, al 100 por uno, en la medida que tú has designado para cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que tú guardes este pueblo que ha estado aquí, los que han estado conectados a través de esta transmisión, Señor, y que tu palabra produzca fruto en nosotros, frutos de justicia, frutos de alabanza, frutos de fe. Necesitamos una fe sobrenatural como nunca antes en este tiempo, para poder prevalecer, para poder vencer y para no salirnos del lugar donde tú nos has plantado, que es la roca, Cristo. A ti sea la gloria, a ti sea la honra y a ti sea el honor. Yo declaro en esta mañana que Jehová te bendice y te guarda, que Jehová alza su rostro sobre ti y tiene de ti misericordia, que Jehová alza sobre ti su rostro y pone en ti paz, y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Yo pongo el nombre del Señor sobre cada uno de ustedes. Les bendigo, les amo. La paz de Dios. Vayan en paz. Dios les bendiga.